Oramos al Señor porque a veces algo que podemos dejar que el Espíritu nuestro, ¿no?, que está unido al Espíritu de Dios, se realice en medio de la que es la adoración, en medio de la alabanza, de la expresión a Dios, cuando quitamos toda distracción, porque hay mucha distracción. Hay muchas cosas que nos distrae, tantas cosas, los afanes de la vida, la de esto, tantas cosas. Pero cuando nos enfocamos y decimos, hoy voy a adorar al Señor, entonces las cosas se van resumiendo, o sea, se van como que resolviendo. No sé, yo lo que veía que había que adorar al Señor. Por esa razón, cuando vamos a Apocalipsis, que Juan se topa con aquel ángel o aquella figura que él no la ubicaba porque era una persona, pero también lo veía tan angelical, tan Dios, no ni siquiera angelical, porque Juan no se iba a postrar delante de un ángel, que se postró y él le dijo, no, yo soy uno como tú, yo soy uno que he alcanzado esa perfección. O sea que esto es una muestra de lo perfecto que hace Dios. Adora a Dios, ese es el camino, adora a Dios, porque eso es lo que va a producir este hijo. Entonces, estamos enfocados en lo que es la adoración a Dios. Adoración a Dios es enfocarnos a Él, es saber que Él es el más principal. Y yo estaba meditando en una cosa que veo, por ejemplo, en los evangelios. Me gusta mucho desglosar ahí en los evangelios muchos detalles que a veces se nos van, pero de buenas a primeras vienen porque Dios pues lo ilumina o nos muestra. Y yo estaba mirando que aquellos que estaban más cerca de Jesús eran los que menos se equivocaban, los que le buscaban o encontraban que necesitaban añadir un poquito más. Y no voy a hablar de los fariseos. Esos conocían la ley, conocían los profetas, conocían todo, pero estaban más lejos que no sé ni qué. El mismo Señor le dijo, ustedes son hijos del diablo. Y ellos, no, somos hijos de Abraham, como dices tú que somos hijos del diablo. Nosotros somos los de la ley, que estamos representando la ley. Dice, sí, representan la ley, pero no les interesa a Dios para nada. Porque si ustedes quisieran a Dios, me quisieran a mí. Y ellos, el Señor no lidió con ellos, o sea, les trató de hablar y de mostrarles, de exhortarles, de animarles, y ellos preferían lo que ellos sabían, pero no querían oírle a Él, sino querían oír de Dios, pero no querían oír a Dios, que es una cosa muy diferente. Tú puedes conocer de Dios muchas cosas, puedes conocer mucha historia, pero si esa historia tú no te la apropias, o sea, que es una historia más. Es como la historia de Cristóbal Colón, es como la historia de Pancho Villa, es como la historia de todas esas historias que nosotros sabemos, de las historias que han pasado, pero no aporta nada a nuestro espíritu, sino aquellas cosas que leemos y el Señor nos ministra y nos muestra y nos enseña la perseverancia que tuvieron ellos, cómo lograron alcanzar aquello a través del favor de Dios, y yo hoy lo puedo alcanzar también. Entonces eso me ministra a mí. Esas historias me ministran a mí, me ayudan a mí a que yo crezca. Entonces yo mirando todo esto, yo digo, caramba, los fariseos andaban, como decimos nosotros allá, por la luna de Valencia, porque ellos tenían al mismo Dios carne delante de él y ellos ni se percataron que realmente ese era el Mesías tan esperado. Más sin embargo, también veo que el mismo pueblo de Dios que se juntó ahí con el Señor y que empezaron a caminar con Él, muchas veces andaban muy errados también. O sea, como hoy en día que vemos una Babilonia, el pueblo de Dios, ¿sabes? Unos alan por allá, otros alan por allá, ahora no sé qué país por allá, por Indonesia, Indochina, no sé qué país, están prohibiendo que se predique sobre la prosperidad, porque todo el mundo se fue por esa onda. Sí, están prohibiendo, están metidos en eso, hasta el gobierno, porque han tergiversado ciertas cosas. O sea, que se meten en cosas que es como que hay un desbalanceo, ¿no? Todo eso es bueno, porque todo viene de Dios y Él es nuestro proveedor. Pero como que se desbalancea la cosa. En Dios hay tanta riqueza que si tú te enfocas en una cosa, ahí tú te vas a desbalancear, pero te vas solamente a ir por ese lado. Y es lo que nos ha pasado a través de los años, siendo nosotros pues creyentes y siendo enfocados, o sea, en una doctrina o en una dogma, en una cosa, y por ahí hemos caminado creyendo que eso era todo y de buenas a primeras. El Señor nos enseña que el reino de Dios es maravilloso, que tiene muchas facetas que nosotros no hemos conocido.
Hemos conocido solamente la faceta de, bueno, la salvación, sálvate porque ya, pues, si no te salvas, mira lo que te espera y punto. Y eso creíamos nosotros que eso era lo más maravilloso. Cuando aprendimos que también había sanidades y que había milagros, nos parecía a nosotros que ya habíamos agarrado el cielo con las manos. Decían, wow, qué tremendo, esto es para esta época. Ay, qué bueno, pero hay más todavía. Y nos decía el hermano Calleiro, cada vez que el pueblo de Dios alcanza una verdad, se enquista en esa verdad. Y ahí, wow, agarré el cielo con las manos, aquí me quedo. Y eso nos decía el hermano Calleiro. Dice, cada vez que ha habido una verdad, ha habido una persecución por esa verdad. Cuando vino la verdad de que todos podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, hubo una tremenda persecución por eso. Y unas iglesias se fajaban, peleaban con otra y la otra con la otra, y eso era horrible, porque era como salir de algo nuevo, de algo viejo, y eso no se resistía. Al que no pasó por eso, gloria a Dios, qué bueno, aleluya. Pero el que sufrimos eso, vimos la diferencia. Pero es que el Señor está mostrando toda la verdad de su reino. Entonces, hay que estar muy open, como dice, hay que ser un open mind, pero yo no estoy hablando de open mind según el mundo. No, hay que ser muy abierto del espíritu para ver qué cosa el Señor está trayendo. Él dice, yo hago una cosa nueva, cual nunca se ha hecho jamás. Entonces, está haciendo algo nuevo. Y entonces nos asusta cuando Dios hace algo nuevo y a ver en qué Dios que se va a ocurrir hacer, a ver qué va a hacer Dios. Ellos mismos se equivocaron tantas veces. Dice que aquí una de las veces pensaron que veían un espíritu cuando vieron al Señor caminando por el mar. Creían que estaban viendo un fantasma porque los pescadores eran muy dados de ver visiones en el mar y cuánta cosa, ¿verdad? Como sabemos nosotros en la historia. Y cuando Jesús, imagínate, ¿qué hombre va a caminar por el mar? Solamente Dios. Y vieron a Jesús en la noche caminando por el mar y dijeron, ¿es un fantasma? ¿Es un espíritu? ¿Quién lo dijo? Los 12 apóstoles. Los que estaban siendo pasados por una enseñanza profunda del Señor, pero se dejaron ver por sus propios ojos. No entendían en el Espíritu el poder tan grande que había en Jesús siendo el Hijo de Dios. Todavía ellos no habían digerido eso, no se habían dado cuenta de eso. Pero Dios es tan bueno, hermano, y tiene tanta paciencia con nosotros, que qué cosa le dijo el Señor. Ay, hombre de poca fe. Le dijo algo bueno para que se dieran cuenta que le faltaba un poco más de desarrollo de fe. Y el Señor eso es lo que quiere, que nosotros podamos entender todas las facetas, en todo lo que se está moviendo. Mira, Alma tuvo una visión. Yo vengo de una iglesia muchos años hacia atrás, que eso no existía. Para nosotros eso es natural. Porque está escrito en el libro de Joel, dice, y los jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños. Y nosotros leíamos eso y decíamos, ¿qué será? ¿Por qué será eso? Y después lo leímos en el libro de los Hechos, cuando le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que yo derramaré mi espíritu en toda carne y pasará esto y esto y esto. Y eso lo leíamos y no lo entendíamos. Y cuando le preguntábamos, ven, ¿qué quiere decir esto? Nadie sabía explicarlo. El Espíritu de Dios no les había abierto los ojos, ni a nosotros tampoco. Pero ahora esto que ocurrió ahorita, que Alma, pues el Señor la usa mucho en las visiones, como cualquiera de nosotros ha pasado. No decimos, wow, ¿cómo es eso que Dios le dio una visión? Mi madre, ¿cómo puede ser? ¿Verdad que no? Ya lo digerimos. Es parte de lo que hemos compartido y sabemos que para Dios no hay nada imposible y que Él nos confirma todo esto, que Él es el fuego y todo eso. ¿Para qué Dios lo hace? A ver, para ampliarnos, para ampliar el conocimiento de Él en nosotros y para que la fe en nosotros se desarrolle y para que nosotros estemos atentos de que Él está al tanto de nosotros, al tanto de su pueblo. Entonces, eso a nosotros nos garantiza un crecimiento más sano. Estamos nosotros creciendo. Hay un plan en el pueblo de Dios de crecer, de que crezcamos en Él, de que podamos ser victoriosos, que podamos entender la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, que podamos conocer a Dios como Él quiere ser conocido. ¿No es esa la meta? No solamente que conozcamos la Biblia de tapa a tapa, hay quien se la aprende de tapa a tapa, pero que el Espíritu Santo te los pueda revelar. Dice, ellos creyeron que era un espíritu.
Y en Marcos 6:49 dice, pensaron que veían un fantasma. Fíjense, hasta creían en fantasmas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú topas lo natural, somos a veces tan naturales que cuando nos topamos con lo espiritual es un choque. Es un choque porque no estamos habituados a ver algo espiritual. Aunque ellos hablaban, tenían apariciones de ángeles, para ellos no era nada difícil. Déjeme decirle, hermano, lea el libro de los Hechos y vas a ver que ahí para ellos que venga un ángel y les dijera a Pablo, oye Pablo, mira, el barco no se va a hundir, así que boten todos los enseres y todos van a estar vivos. Y el apóstol Pablo por la mañana se levanta, el barco se estaba hundiendo y dice, no se preocupen, me habló un ángel anoche, dice que no se va a perder nadie. Si eso pasa ahora, te dice, está loco, ¿verdad? Pero ellos estaban habituados a tener pues una relación con todo lo espiritual, pero estoy hablando ya de unos apóstoles pasados por un fuego y más refinados espiritualmente. Ese es el libro de los Hechos, que para ellos no era nada, que apareciera algo espiritual y produjera una liberación, como pasó cuando Pedro estaba en la cárcel. Vino un ángel y le dijo, ponte el abrigo, cíñete la cintura, ponte los zapatos y sígueme. Y él creía que veía un sueño, una visión. Él cree que era una visión, porque allí en esa cárcel no salía nadie. Y le dijo, sígueme. Y se empezaron a abrir las puertas, trum, y trum, así como ahora se abren, ¿verdad? Y cuando vino a ver, estaba en la calle. Y cuando vino a darse cuenta que no era un sueño, no era una visión, era verdad, el ángel hizo así, y se fue. Y se vio en la calle, libre. Entonces, para ellos eso no era una cosa, para él fue impactante en el sentido de que nadie salía de una cárcel libre. Y se le apareció a los discípulos, aquellos que estaban reunidos, y ellos creían que veían el ángel de Pedro. Ay, está tocando el ángel de Pedro, porque Pedro estaba preso. Y Pedro va, ábreme, soy yo, no es el ángel, soy yo. Sorprendido, y ahí se regocijaron de lo que había visto. O sea que para ellos no era difícil tener una experiencia espiritual, porque ellos se consideraban espirituales. Ellos se veían cerca de Dios, o sea que no era nada imposible. Pero muchos fueron muy equivocados. El otro día estaba un hermano aquí, Pablo estaba dando una clase el domingo, hace 2 domingos, sobre los ángeles, que un día vamos a dar un estudio sobre eso porque es muy interesante saber de que Dios tiene realmente agentes secretos que están a favor del pueblo de Él. Y este hermano dice, fíjate, yo tengo una experiencia con eso que nunca entendí. Y este hermano, son hermanos que nos visitaron. Dice, yo tuve una experiencia con eso. Yo estaba trabajando en México y era un trabajo tan duro, porque no había trabajo. Era paliar carbón, echarlo en un lugar. Y había mucha oscuridad, solamente era un foquito ahí que casi ni veía. Y tenía que estar echando el carbón. Y dice, y pasa un hombre, yo andaba con un sombrero, pasa un hombre y me dice, fulano, no le voy a decir el nombre para que no se revele aquí. Fulano, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, no, imagínate, aquí estoy tratando de paliar. Y dice, pero si ni ves, no hay luz, te voy a conseguir una gorra con luz para que puedas ver. Y entonces le dijo, está bien. Él creyendo que era uno de los que trabajaban ahí. Y al ratito vino y le trajo la gorra con un foco aquí. Dice, para que puedas ver porque estás ahí pasando mucho trabajo. Le dijo, y te voy a decir una cosa, hoy ya es el último día que vas a trabajar en esto. A partir de mañana tendrás un trabajo mejor. Dice que él dijo, bueno, parece que es de aquí, trabaja en esa compañía, bueno, está bien. Al otro día, cuando llega el trabajo, le dice el jefe, que no era ese, dice, hoy vas a hacer otro trabajo, dice, sí, ya me lo dijo ayer pues alguien, no sé, una persona que pasó. Dice, no, ¿qué persona? Yo no tengo ningún personal es más, esa decisión se hizo hoy. Dice que dijo, ¿qué es esto? Era cristiano, por supuesto. Y dice, pero mira, un señor así. Dice, no, aquí no hay nadie que trabaja así, ni sabe nada de eso. Eso fue una decisión que se tomó hoy, que vas a trabajar en unos pozos donde se va a medir la cantidad de la altura del agua, y tú todo lo que tienes que hacer es medir la cantidad de agua que hay para que sea siempre a esa medida. Un trabajo muy sencillo.
pero yo sé que tengo para ti. Y dice que siempre tuvo un signo de interrogación aquí diciendo, no entiendo ese hombre de dónde salió y de dónde me dijo eso y quién es y nadie lo conoció. Entonces él dijo, bueno, tiene que ser un agente de Dios, porque hasta sabía mi nombre. Y dice, ahora me doy cuenta y estoy segura que ese fue un ángel, porque yo estaba desesperado y ya yo no podía más. Y entonces son cosas así que nosotros nos sorprendemos porque decimos, wow, y cosas así pueden pasar. Sí, hermano, pueden pasar. ¿Qué te parece? Sí, pueden pasar. Dice que son espíritus ministradores para el cuerpo. Lo que pasa es que a veces estamos tan, como digo yo, tan clavados en la tierra que no entendemos nosotros en lo espiritual, ¿no? Pero mira, ellos estaban igual. Dice en Lucas 19:11. Que aún los que estaban con Jesús ahí, siempre ahí reuniditos, ¿no? Ahí reunidos a él, ahí detrás de él, creían que Jesús había venido para restaurar el reino de Israel. Y qué errados estaban. Él no venía a hacer eso. Él venía a restaurar, pero no, ¿qué? A traer el testimonio de su Padre, de Dios aquí a la tierra, aquí. A levantar el juicio decretado contra nosotros, contra toda la nación, contra todo ser humano. No venía solamente a Israel, aunque él dijo a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Pero cuando Jesús muere, se abre completamente aquel velo para todos. Y por esa razón es que hoy nosotros podemos decir, verdaderamente se repartió para todos. Pero ellos no podían entender eso. Ellos creían que él era una figura política, aparte de que era hijo de Dios, pero era una figura política. Como muchos creen también, como muchos creen ahora también, que Dios va a arreglar Estados Unidos, que va a arreglar las naciones, que va a poner las cosas en orden en muchas. Hermano, el reino de Dios es el que se está estableciendo, y se está estableciendo en los corazones. Porque el mundo sigue mundo. El mundo va a, por eso dice, no améis al mundo, no améis al mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque el mundo va a lo suyo y Dios va a las cosas que son eternas y el mundo no. Entonces viene a establecer ese orden. Pero ellos, pues ellos lo veían desde el punto de vista de su interés. Dios viene a resolver mi problema. Y realmente mucho pueblo de Dios piensa que Dios es una cajita de caudales, ¿no? A ver Dios cómo me resuelve. Mira, después que quiero a Dios, mira, todo me va mal. Y miden a Dios. Y yo iba a traer un termómetro y se me olvidó. Miden a Dios por lo que dice el termómetro. Todo va bien, Dios me está bendiciendo. Todo va mal, Dios está mal. Mira, Dios me está fallando. Ellos actuaban así. Dice aquí que en Juan 20:15, que cuando se le apareció el Señor a María Magdalena creía que era el hortelano, que era alguien que se ocupaba de ahí del huerto. No lo reconoció, porque lo había visto en qué condición estaba, desbaratado y todo, y no podía pensar de que él, pues aunque había dicho él que iba a resucitar y lo había dicho varias veces, ellos no podían, eso no lo podían, como decimos nosotros, digerirlo, porque cuesta trabajo, que con tus ojos tú ves una cosa, pero con el espíritu te está diciendo otra. Es como cuando nosotros tenemos un gran reto y decimos, eso no lo arregla nadie, eso no lo cura ni el médico chino, eso no se arregla. Así decimos en Cuba, eso ni el médico chino lo sana. ¿Por qué? Porque está la cosa muy difícil, porque nos estamos guiando por lo que estamos viendo. Entonces, ella no podía concebir eso hasta que el Señor, pues, hasta que se le pudo revelar. Entonces, a nosotros se nos está revelando. Ahora quiero llevar al punto, nada más que lo que quiero, porque hay muchas cosas. Ahí también vemos cuando el camino de Maús, ahí ellos estaban tan atormentados y tan tristes y tan abatidos y tan decepcionados y tan de todo, que cuando se le aparece Jesús cree que es un forastero. ¿No se dan cuenta que Jesús está caminando con ellos? A nosotros no nos ha pasado, hermano, estamos pasando una prueba. Jesús camina con nosotros y nosotros lo ignoramos, un forastero. Un forastero, ¿verdad que uno lo ignora? Porque ni lo conoce. Y nos ha pasado. Y están tan tristes y tan abatidos y tan desesperados y tan desanimados. Y ahora, ¿quién va a restaurar el reino? Se murió el mero mero. ¿Qué pasó?
Y Jesús tuvo que decirle, ay, duros de corazón. ¿Cómo no? Pero ¿cómo pueden? Jesús estaba perplejo. ¿Cómo es posible? Si yo se los dije tantas veces. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros que todas las cosas van a ser así? ¿Cuántas veces nos ha exhortado? ¿Cuántas veces nos ha dicho aquí que nos ama? Y nosotros todavía estamos, nos querrá, no nos querrá, nos querrá, no nos querrá. ¿Y por qué yo estoy pasando por esto y por qué tengo que pasar por aquello? Y nos hacemos muchas preguntas. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y por eso fue que adoramos bastante, un ratico bastante al Señor. Que cuando Juan, qué llamada de atención le dijo el Señor a Juan. Mira lo que le dijo. Cuando ellos fueron a entrar a una de las ciudades, no dejaron entrar a Jesús. No lo dejaron entrar. Y Juan y su hermano dijeron, si quiere vamos a mandar fuego del cielo para que los queme. Porque así hizo Elías. Así. Y el Señor le dijo, yo no sé de qué espíritu sois. El Señor le dio una regañada. Le dijo, ¿sabe Dios qué espíritu traen ustedes? Eso le dolió tanto a Juan, que después Juan tenía la costumbre de sentarse bien cerca de Jesús. Dice, déjame estar bien cerca, porque a ver qué cosa dice, porque yo pues mira, me han dado tremenda exhortada. ¡Qué pena! Porque ellos lo que querían era pues destruir a la ciudad, porque la ciudad no había permitido que entrara Jesús. Pero Jesús, como dice, Él no va a mostrar su justicia a la fuerza. Él no va a mostrar su justicia a la fuerza. Decir, aquí llegué yo, aquí me tienen que respetar porque aquí llegué yo. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Nunca voció por las calles. Dice, no alzará su voz en las calles, ni quemará el pábilo. Dice, que se quemare. El pábilo es cuando una vela empieza, tú la apagas y sigue un humito. Y mucha gente es así, para que no eche el humo. Dice, ni apagará el pábilo que humeare. O sea que ni eso. Deja que se vaya el humito solo. No quebrará la caña cascada. Una caña cascada ya está rota, nada más que tiene que hacerla así para tumbarla. Dice, no la quebrará. Por su propio peso se va a caer. Esa es la justicia de Dios que nosotros no entendemos. Y por eso a veces decimos, bueno, ¿qué habré hecho yo, Dios mío? Como decía mi mamá, ¿qué daño le habré hecho yo al mundo, caballero? ¿Qué daño le habré hecho para que me caiga esto? ¿Por qué a mí? Pero ese es el proceso de Dios. Esa es la escuela de Dios. Estamos en una escuela, hermano. Estamos en un entrenamiento. Y en este entrenamiento a veces es difícil para poder empezar a oír las órdenes, para entender las órdenes que el Señor nos está dando. Me recuerdo cuando mi hermano estuvo en Vietnam, él nos contaba que era tan fuerte el entrenamiento que muchos renunciaban en el entrenamiento. No aguantaban, no resistían. Y hasta morían algunos. ¿Qué les parece? Cuando pasaban por uno de los entrenamientos, esos que tiran las balas a no sé qué altura, ahí morían, algunos morían. Porque tenían imprudencia, se levantaban ahí mismo. Dice que era horrible el entrenamiento de los marines, que es terrible. Pero el que logra pasar por eso, ya está capacitado para hacer lo que sea. Porque son los que pelean en la tierra. Tienen que estar muy entrenados. Y dice, y es tan fuerte que muchos no resisten. Nosotros estamos pasando por un entrenamiento. Y el mejor entrenamiento fue que hizo Juan. Juan dijo, yo voy a estar bien cerca de él. Porque yo estando bien cerca de él, yo sé lo que él dice y cómo él enseña. Porque aquellos no le entendían a Jesús. No le entendían. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una forma de hablar, como decía, que no se entendía. Por eso decía, y en Juan capítulo 8, verso 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras, por eso no pueden entender mi lenguaje. El lenguaje de él era un lenguaje espiritual. Y era difícil entender el lenguaje espiritual de Jesús. Era muy difícil. Pero porque no se acercaban y estaban a la par en el espíritu. Por esa razón, Juan se convirtió en aquel que amaba a Jesús. El discípulo que ama a Jesús. Jesús los amaba a todos, pero aquel que estaba más cerca de él, lo amaba más a Jesús. Y este dicho se corrió, porque él lo procuraba siempre. Procuraba acercarse, procuraba adorarle, procuraba. Y vemos que después ya no vemos nosotros a Jesús regañando tanto a Juan, ¿verdad? Solamente ahí cuando lo vieron como un fantasma o cosas así, pero es que ello fue general, pero nunca ya como a Pedro,
que cada 3 minutos había que estarlo regañando. Okay. Pues sí, constantemente había que estarle llamando la atención porque siempre se iba por lo que veía. Pero Juan llegó un momento que él descubrió que buscarle a él era lo más importante. Y lo entendió, y lo comprendió, y fue fiel hasta la muerte. Y estuvo con Jesús hasta el último suspiro de Jesús, porque él sabía, él no le importaba, dice, si me tengo que morir con él, pues que me muero. Él nunca lo dijo como Juan, como Pedro. Pedro dijo, no, yo no permitiré que a ti te pase nada. No, hombre, no, nada más que salió de allí, al ratito estaba allá negando a Jesús y maldiciendo. Y Juan no dijo nada, ¿no? En ese aspecto, pues todos le querían defender, pero él sabía lo que iba a pasar y quería estar allí. Y eso le capacitó a él para después ser escogido para recibir todo el mensaje de Apocalipsis. Él resistió. Y en el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de adoración, un mensaje de entrega, un mensaje en el cual todo lo que él, como decía Juan, Andrés que decía, en el día del Señor, él estaba en ese nivel espiritual. El día del Señor es un nivel que tú estás en una comunicación, que tú conoces el pensamiento de Dios, que tu mente es la mente de Cristo, que hay un entendimiento, y él estaba en ese día que no es ni noche, o sea que no hay noche. Como dice, la ciudad no tiene necesidad de luz porque siempre hay luz, porque no hay noche. Entonces todo es luz, todo es entenderlo. Cuando dice que no hay noche es que todo se puede entender, todas las cosas. Y él llegó a ese nivel. Entonces nosotros estamos entendiendo esto, hermano, y le hemos estado dando énfasis a la adoración, a la alabanza, a la expresión de canto, porque ahí hay un camino bien directo. Y esto yo tuve una visión hace muchos años, cuando no sabía esto, que el potencial que había en la adoración a Dios. Yo no podía entenderlo eso todavía, simplemente lo veía como parte del culto, que pues hay que alabar a Dios porque es bueno, a Dios le gusta y a Él le agrada, y a nosotros también porque nos gusta la música, y pues siempre nos gozábamos cantando. Pero fue un día que estábamos adorando al Señor y yo veo que estaba el cielo y estaba la tierra. Pero cuando empezamos a adorar al Señor, la tierra no subió, pero el cielo bajó. Y yo estaba, y esto fue, hermano, por los años, ¿qué les puedo decir por dónde fue? Por los años 80. Yo estaba así, no lo entendía. Pues esas visiones que me daba el Señor, yo no las entendía. Yo me metí aquí en concordancia, en diccionario bíblico, a ver dónde decía que eso pasaba. Y yo veía como el cielo, y bajaba y bajaba y bajaba, hasta que se juntaba con la tierra. ¡Wow! Y esto fue para mí un impacto tan grande, porque entonces me di cuenta que cuando le adoramos a Él, esa conexión se hace más maciza. Y podemos nosotros entonces entrar en un entendimiento, y se abren las compuertas esas espirituales que tenemos, que muchas veces están cerradas porque estamos muy aferrados a la tierra. Comienzan a abrir en nosotros, somos seres espirituales. Lo que pasa es que nunca nos desarrollamos en esa área, sino nos desarrollamos religiosamente, que para todo, tú sabes, Dios hay que servirle ahí el domingo y punto. Y así nos enseñaron, tienes que cumplir con Dios. Cuando yo oía las campanas de la iglesia, también mi abuela me decía, ándale, a la iglesia ni a molino se espera por vecino. No, abuela, deja que venga mi amiguita para ir conmigo. No, usted se va ya. Nomás que suene la primera campanada, tenía que arrancar para la iglesia. Aunque ahí lo que había eran puro viejo por la mañana en la primera campanada. Pero ahí yo tenía que ir. Porque él decía, no se espera por vecino. Tú tienes que ir. Pero yo no sabía por qué. Pues yo simplemente, si era en latín, ni entendía ni lo que se decía. Pero ahí yo estaba porque era para Dios. Pero ahora es diferente. Ahora vamos porque yo quiero conocerle a Él. Él quiere que tú le conozcas a Él. Yo sé la voluntad de Dios y es diferente. Cuando tú conoces la voluntad de Dios es diferente. Dios quiere que tú le conozcas, que tú conozcas sus misterios, sus secretos, los planes. Dice que Él no va a hacer nada si no lo dice a sus siervos los profetas. O sea que Él está revelando cosas que hay quien le quiere oír y hay quien no. Dios nunca va a forzar a nadie. Entonces, el camino más perfecto para mí, para conocerle, el acercarnos a Él, adorar a Dios, el conocerle. Mandé por Facebook, no sé si alguien lo vio, en China. Ustedes saben que en China no hay Biblia,
Bueno, no sé si lo saben, pero no hay. Yo conocí chinos en Cuba que llegaron allá a buscar Biblia, a la sociedad bíblica, y cuando yo le enseñé un tratadito, un de eso de Juan, en cantonés, esos chinitos se volvieron locos de la alegría porque nunca habían visto las escrituras. Y oían de sus abuelos, oían cómo le decía que las escrituras, porque tuvieron que quemarlas, muchos esconderlas. Muchos empezaron a aprender la escritura de memoria porque sabían que un día iba a venir una persecución y le iban a quitar las Biblias. Estoy hablando de China comunista. Entonces, ese video que me mandaron lo puse en Facebook, no sé si lo viste, mía. Y tú ves, son un montón de jóvenes chinos. Yo vi eso. O sea que yo lo vi, a mí me hizo llorar, porque yo lo vi en la sociedad bíblica, yo trabajé vendiendo Biblia en Cuba. Y yo vi eso. Y les trajeron una caja de Biblia. Y ellos agarraban la Biblia llorando, besaban la Biblia, la besaban llorando. Después les voy a enseñar el video, lo tengo en el teléfono. Lloraban porque al fin tenían una Biblia. Porque por generaciones no podían tenerla. Mas sin embargo nosotros la tenemos, como dicen Walmart, en Chiví, $1, $1. Y las tenemos de rojo, azul, verde, amarilla, de todos colores. No es por nada malo, pero yo tengo varias versiones. Pero para ellos eso era como un tesoro. Y tuve que lloraban y la besaban y no sabían qué hacer con la Biblia. Porque tenían algo para poder conectarse más y conocer más. Eso es algo que los animó. Yo me acuerdo cuando llegaron esos chinitos allá a Cuba y habían llegado Biblias que las adrede en la aduana les metieron clavos, las clavaron, le abrieron huecos, le rompieron la parte de afuera, esa no las vendíamos, las teníamos ahí alzadas. Y le dijimos, no tenemos Biblia, las que tenemos en español, aquí no hay chino, no hay nada, aquí lo que hay en cantonés, y eso es del tiempo de qué sé yo qué. Eso mismo necesitamos ir por que sacan cantonés. Y cuando le dijimos, bueno, tenemos esta en español, pero están rotas, las rompieron en la aduana. Las queremos, las compramos, ¿cuánto cuesta? Se llevaron las Biblias rotas, desbaratadas, en español. Eran vietnamitas. Estos eran vietnamitas y chinos, no sé. Todos venían vestidos iguales, mujer y hombre igual, muchachos jóvenes. Todos venían vestidos igual. Pero yo, como vi eso, ahora cuando veo ese video, me conmoví. Yo dije, Señor, cuánta hambre y sed de justicia hay y cuánta gente a veces está indolente, no tienen idea del valor tan grande que es que las escrituras, tener estos mensajes que nos abren y nos enseñan, como dice, nos están trayendo pues un testimonio de lo que vivieron antes que nosotros y los que vivieron ese tramo para que nosotros viviéramos el tramo que hay que vivir. Cada creyente ha tenido que vivir su tiempo. A nosotros nos toca vivir un tiempo más difícil, porque es el tiempo donde todo se está resumiendo, donde el Señor está concluyendo todo. Entonces se nos va a exigir más. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Entonces, nosotros tenemos todo. Tenemos la técnica, tenemos la comunicación, tenemos todos los instrumentos para cantar, tenemos todo, ponemos ahí por el internet, podemos ver alabanza de todos tipos. Mi hermana ayer fue a un concierto de música cristiana de africanos en Miami. Dice, una belleza, precioso. Han ganado estos premios Grammy. Música africana, que la lengua africana es bien bonita. Dice, es algo, pero increíble. Fue al otro lado de allá de Miami y dice, yo no me pierdo eso, porque me han dicho que es tremendo. Hay mucho para dónde escoger. Si quieres oír coreano, como hicimos nosotros en el downtown, y gozarnos y si aquí o allá, donde sea, porque Dios está llenando toda la tierra de su música. Porque todo lo que Él quiere es que comunicación, atraernos a Él con cuerdas de amor. Y que seamos envueltos. Esto no lo teníamos antes, hermano. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, es que tenemos que aprovecharlo más todavía. Es hora que nosotros, pues, como digo, nos pongamos las pilas, ¿no? Y estemos dándonos cuenta que el Señor quiere esa comunicación. La comunicación con Él no se va a romper. Si hoy Dios ha permitido que la comunicación sea tan tremenda, hoy hay comunicación. Al segundo ya sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo, antes no. Al segundo ya sabemos todo lo que está pasando, porque Dios ha permitido eso. Pero es por causa de su amor, para que hoy nosotros pudiéramos tener una comunicación plena con Él.
Entonces, nos queda esa parte para que nosotros podamos entenderle a Él como Él quiere ser entendido. No hay tiempo que perder, ¿verdad? Y así lo digo a los hermanos a través de internet, que es tiempo. No importa, los tiempos son malos, son difíciles, los problemas en los países, los gobiernos, todos pasamos por eso. Pero lo único que queda y lo único que permanece es el Señor. Así que vamos a aferrarnos a Él, que es lo más importante, y no importa los tiempos, las sazones, lo que tengamos que pasar, el Señor tiene control de todo, porque de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que habitan, todos de Él, por Él y para Él. Así que nosotros estamos entendiendo esto ahora y esto nos está garantizando una vida más en paz. Amén. Así que te lo paso, hermano, y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todas estas cosas que nos está dando y anímate, no importa. Haz como estamos nosotros hoy. No sé si alguien ha visto, perdón que siempre hablo de Facebook y esto, pero es que por ahí yo me entero del pensamiento de la gente, ¿verdad? Pero en un hermano, el hermano Aníbal, recuerda, el papá de Janet, me mandó una ilustración muy interesante. Dice, y la ilustración se ve un burrito metido en un hueco, un hoyo. Y dice que el burro cae en el hoyo y empezó ahí a rebuznar, pero no había que lo sacara. Entonces el dueño dijo, no, como yo saco el burro y para cómo es un burro viejo, ¿qué voy a hacer yo pasando tanto trabajo y sacar este burro de este pozo que cayó? Al cabo que el pozo está seco está. Lo que voy a hacer es tapar el pozo y dejar el pobre burro ahí, total, si no va a durar mucho. Y entonces llamó a todos los vecinos y le dijo, vengan acá, vamos a hacer una cosa, vamos a rellenar este pozo de tierra y vamos a dejar ese burro ahí, total, si está viejo, va a que se muera. Y así nosotros pues ya cierro este pozo, no es un pozo que no da nada. Y cuando vinieron todos los vecinos a empezar a echar tierra, el burro empezó a rebuznar porque empezó a rebuznar todavía más fuerte, ¿no? Y dice que el burro paró de rebuznar y cuando miraron, el burro cada vez que metían 3 palazos de tierra, daba un paso más alto. y daba un paso. Hasta que en un momento el burro salió de hueco sin problema. Entonces dice, mira, que los problemas y las tribulaciones que tú tengas que pasar, úsalos para subir más arriba, para salir de esa, ¿cómo se llama? De ese encierro. Y está muy buena la enseñanza. Y yo dije, qué bueno estaba la enseñanza, me gustó mucho. Porque dice, él usó la tierra, los demás lo usaron para destruirlo, pero él lo usó para ser liberado. Entonces, usa las cosas que desgraciadamente tienen que pasar, porque pasan, ¿no? Para dar un paso más arriba, no para dejarte hundir, sino usa la situación para bien, pero no para mal. Amén. Esto es una buena ilustración, ¿verdad? Le damos gracias al hermano Aníbal que me mandó esa ilustración. Y bueno, pues le damos gracias al Señor en esta noche y sobre todas las cosas vamos a bendecir al Señor. Señor, te bendecimos en esta noche porque tú eres tan bueno y eres tan comprensible para poder nosotros, Señor, pues hay tantos fallos que a veces tenemos, o a veces no entendemos, o a veces nos desesperamos, a veces cuántas cosas, tú sabes, ¿para qué decírtelo si tú lo sabes? Pero en medio de todas estas cosas, el deseo de tu corazón es que te conozcan, es que puedan conocer tu pensar, tu pensamiento, tus planes, y eso es un deseo grande, Señor. Yo entiendo eso ahora perfectamente bien. Antes yo no entendía eso. Antes yo creía que el problema era que tú me amaras y que yo fuera fiel a ti. Pero ahora la cosa todavía es más importante. Tú nos sigues amando igual, pero nosotros también te tenemos que amar de la misma manera y también tenemos que conocer tu pensamiento como Padre y tus planes y todas las cosas que tú tienes escritas de antemano. Así que yo te doy gracias en esta noche y yo te bendigo, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, sigue adelante. Sigue adelante. Nosotros queremos seguir adelante contigo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.